Esto es Sin Correa, donde la palabra no tiene barreras. Sentí la libertad de ser quien quieras. Con respeto y verdad abrimos las fronteras. Sin Correa, exprésate sin miedo. Sin Correa, tu voz es lo primero. Buenas, bienvenidos, bienvenides a Sin Correa. Estamos en Radio Voces, como todas las semanas, en el Círculo de Periodistas de San Martín. Yo soy la locutora Teli Mars y sí, me acompaña mi querida amiga. Acá estamos en San Martín, cuna de la tradición. Marta Figueroa, no me dejó de... Venís a full, Marta. Upa. Che, qué lindo día, se puso espectacular. Iba a decir qué frío, ayer tenía, más o menos, digo, mañana va a ser frío. No, nada que ver. No, un hermoso día. Todos los martes que estamos haciendo radio, Teli, hay un día soleado precioso. Y ustedes verán, claro, estamos iluminadas, nos ilumina el sol. Exactamente, día soleado. ¿Qué temperatura? 17 grados. 17 grados soleada. Ideal para salir a pasear, para ir a la placita a tomar unos mates. Tenemos un programazo, un montón de cosas. No sé cómo vamos a hacer para ir hablando de tantas cosas. Vamos a hablar del Día Internacional contra el Odio LGBT+. Vamos a hablar sobre los ruidos, vamos a hablar de libros, de espectáculos, de teatro, de historia, que va a ir de la mano. Tenemos, sí, un 19 de mayo para hablar, Cabildo Abierto, y dos personajes, no sé si tan queridos, pero me encantaron, French y Beruti. Es el dúo, como el... French y Beruti no repartían escarapelas celestes y blancas. Ahora vamos a charlarlo. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, tenemos también encuestas. ¿Qué resultado arrojaron nuestras encuestas que fuimos preguntando en Instagram? Y mucho más. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 11 31 99 71 56, que es el WhatsApp de la radio. Si nos estás viendo en directo, si nos estás escuchando en directo. Y si nos escuchás en diferido, en YouTube, algún otro día que no sea martes de 4 a 5 de la tarde, te podés comunicar con nosotros al 11 62 37 74 44, que es el WhatsApp de Mundo Telimar. Sin filtros, sin ataduras, sin miedo. Sí, esto es Sin Correa. Este domingo se conmemoró el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y decir que, se conmemoró es una forma de decir porque no se celebra, más bien que se recuerda que en muchos lugares del mundo, y también está pasando acá, muy cerquita de nosotros, hay personas que todavía viven con mucho miedo por quiénes son y a quién aman. Es un tema que tocamos, que vamos a seguir tocando. Yo aquí tengo mi banderita que siempre me acompaña de LGTB. También la tengo acá, pero no se ve porque está la computadora. A ver si por acá arriba. Acá, ahí está. No sé si se va a ver. Con la escarapela, que después vas a hablar sobre la escarapela. Mirá la escarapela mía, chiquitonia, pero... pero siempre presente, Argentina, siempre presente. ¿Y por qué se conmemora un 17 de mayo? Porque en el año 1990, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. O sea, se nos trataba como enfermitos mentales. Algo que, fue un paso enorme, muy, muy grande, pero que entre ese día y la actualidad todavía hay un camino para recorrer enorme en términos de igualdad. Y Marta, ¿querés decir algunas palabras o alguna experiencia o contar algo? Sí, la experiencia mía con uno de mis hijos que era muy adolescente y de repente un domingo se para y dice: mamá, yo soy gay.
Bueno, pero claro, yo venía de una familia patriarcal, tradicionalista. Bueno, lo que digo, esto también hay que tener en cuenta que uno va construyendo, va experimentando. Hoy soy una mamá que acompaña a mi hijo a las marchas, me encanta disfrutarlo con él y es otra cosa, pero bueno, todo esto para mí tiene que ver con como una experiencia de vida fue y ponerme a pensar que yo como mamá tenía que crecer, es importantísimo, y amarlos totalmente, ¿no? Bueno, uno pide respeto, pide esto, ¿no? Que nos traten como iguales, como pares, y ese respeto que, bueno, hoy en día no lo hay, que hay muchísimos discursos de odio, que en este último tiempo hemos escuchado muchos discursos de odio hacia el colectivo LGTB, agresiones físicas, han tenido chicos de streaming que han tenido agresiones físicas por estar charlando algo sobre algún tema de diversidad, y tuvimos algo hace 2 años atrás que fue en ese momento conmocionó a todo el país, pero después, bueno, es como que pasó a no volverse a comentar, que fue el triple homicidio, y mejor dicho, lesbicidio, que pasó en Barracas cuando no le voy a poner la palabra persona, porque no tiene, el señor tampoco, un tipo llamado Barrientos agredió a cuatro mujeres lesbianas, las cuales vivían en un lugar, o sea, estos hoteles familiares, pensiones, y ellas estaban en un dormitorio y este señor entra, les tira algo incendiario, tipo una bomba molotov, una cosa así, y las empieza a agredir físicamente porque no quiere que se vayan del lugar, las vuelve a tirar hacia adentro. Bueno, un hecho terrible. Estas señoras comienzan, obviamente a quemarse, y Pamela, Roxana y Andrea pierden la vida con quemaduras muy graves, y una de ellas, que es la única sobreviviente, que es Sofía. Y comenzó... ¿Y cómo quedó este tema? Bueno, justamente comenzó ayer el juicio oral. Ahí estamos. Porque el único imputado es este señor que se llama, y yo le digo, sí, ¿viste? Yo le digo señor, no sé por qué, pero no. Es este tipo que se llama, mira, el apellido es Barrientos, el segundo nombre es Fernando, pero le erraron, pero así, terriblemente, con el primer nombre, pues se llama Justo. Sí, se equivocaron duro ahí. Y tal cual, porque de justo no tiene nada. Este señor Justo, Fernando Barrientos, está detenido en el penal de Seiza y enfrenta, la pena, esperemos que se dé así, de cadena perpetua. Sí. Y fue un tema, porque el homicidio al principio se lo tomó como un homicidio más, no como un homicidio de odio. Y la fiscalía, la querella, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays y Bisexuales y Trans, FA, LGTB+, hizo muchísimo para que esta carátula cambiara judicialmente, y al final se pudo cambiar por triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento en curso real con tentativas de homicidio. Así que ayer comenzó el juicio. El juicio se puede ver a través de YouTube, si uno lo busca lo puede encontrar. Es durísimo cuando el abogado lee la carátula y da todo, o sea, va comentando
detalladamente todo lo que pasó cuando entra al dormitorio. Ellas estaban durmiendo, les tira esto inflamable, cuando las empieza a golpear, las vuelve a tirar, ellas salen corriendo al baño, tratan de mojarse, pues ya tenían las quemaduras. Bueno, hay un montón de testigos que van a estar en este juicio comentando todas las hostigaciones, porque este señor las quería disciplinar. Me encantó. Ay, Dios. Así que peor como dice Jabu, si sos negra, latinoamericana y lesbiana o lo que fuere, o gay. Pero bueno. Y son, cosas que ahora, tenemos otro homicidio que hace poquito, el 1 de mayo, se dio con una mujer trans, la cual la atropelló un camionero, y también adrede. Así que estos derechos que se han adquirido a través de los años, por los que se lucha año a año, que no se pierdan, no dar ni un paso atrás, ni uno. Exactamente, son derechos conquistados y ya te digo, yo participé de una marcha acá en San Martín, que no sé si se volvió a hacer otra marcha, pero fue bastante interesante. Caminatas de varias cuadras, después se habló ahí en la placita Kennedy, fue bastante interesante, muy bien. Deberíamos organizar otra marcha. Sí, yo me la perdí, la verdad que no sabía que se había hecho una marcha acá. Quizás en ese momento no estaba acá en San Martín, no sé en qué año habrá sido, he vivido en otras partes. Sabes que no me acuerdo. Pero sería interesante volver a organizar una marcha acá en la ciudad de San Martín de visibilización de la diversidad. Fue antes de la pandemia, porque Vito ya vivía, estaba en Buenos Aires, ahora vive en Ushuaia. Vamos a juntar, a hacer otra marcha. Arengar. Arengar, exacto. Como French y Beruti. ¿Cómo era que le llamaban? ¿Qué le llamaban qué? French y Beruti. ¿Para qué eran los locos? Los locos, sí, conformaban un grupo rabioso. Y dando vuelta de página, nos vamos... Sí, nos dejaste ahí tecleando con este tema. Sí, es un tema muy profundo, es un tema para seguirlo hablando. Es un tema en el cual, el libro que yo estaba leyendo, Les Rares, cuenta muchas historias sobre, chicos, chicas trans, chicos trans, las historias, de crudeza, sí, que empieza con la primera historia con un chico que termina suicidándose por esto de el bullying que le hacían desde muy pequeño. Tenía alumnos que por ahí no querían, venían a dar examen de otra forma, no querían venir a cursar. Y no hace tanto de esto, Yo ¿cuánto hace que dejé la docencia? 4 años. Y ya teníamos estos temas de cuidado, de charlas con los alumnos. O te preguntaban, ¿y qué hago, Figue? ¿Qué hago? Le digo, primero buscaré una ayuda, hablar con las familias, un poco, visibilizar todo eso y que realmente estuvieran tranquilos, porque es como que los chicos se van cerrando y es mucho peor. Lo que tenemos hoy en día es esto de las redes sociales, y que sepan que si hay personas que todavía no pueden decir lo que les está pasando, no lo pueden transmitir, pasar a palabras, no encuentran el momento, no encuentran el valor, hay una comunidad que nos apoya, LGTB+, una comunidad que tiene historia, que tiene mucha lucha, y que si buscas en Instagram vas a encontrar distintos núcleos a los cuales, si querés, te podés acercar, podés charlar, y ahí vas a tener una comprensión plena de lo que te está pasando, con gente que van a tener empatía, no con psicólogos que a veces te mandan a esto de la heteronormativa. No sé si sigue pasando ahora, pero en mi época el psicólogo
te trataba de curar. Me estás poniendo inquieta con la... te trataba de curar y volvíamos a esto de la heteronormativa. O sea, no, a vos no te puede estar pasando esto, es un momento, estás confundida. Me tenían las pelotas llenas con eso. Estás confundida. O sea, sos psicólogo, o sea, no te pueden decir estás confundida y no hay ninguna confusión. No hay ninguna confusión. Sí. Estás confundida, estaba la psicóloga confundida. Bien. Vamos a dar vuelta la página. Ahora sí damos vuelta a la página. Y nos vamos a ¿Qué otra tema cosa. tenemos? Tenemos el tema los ruidos. Me estoy riendo porque viste que viniste el otro día a casa. Sí. Estábamos preparando el programa de la radio y yo me fui y vos dijiste, Marta, ¿todos los días tenés este ruido? Y yo lo normalicé el ruido ese. Claro, totalmente. Y vos me dijiste, ¿qué? Les cuento, al lado de la casa de Marta hay... No digas quién. No digas quién. No digo quién, pero hay como es un taller de autos, el cual se ve que debe ser cuando le ponen las tuercas a... Sí, ¿viste? Hace... así. Sí. Una cosa terrible, y entonces yo estaba muy sentadita. Y así, yo me ¿viste? sorprendí y dije... preparada para tomar un mate cocido con Marta, con la computadora, todo así en ciento. Y todo vibra. Marta baja y le digo, Marta, ¿vos escuchaste el ruido que tenés acá adentro? Ah, no. ¿Viste? Este es uno de los temas, normalizar los ruidos. Ahí vamos. Y vamos a contar por qué normalizamos los ruidos, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Y bueno, cuando hablamos de ruido, ¿de qué hablamos? O sea, vivimos rodeados de sonidos todo el tiempo, pero hay una diferencia enorme entre sonido y un ruido. Sí. Un ruido es ese sonido que no es deseado, ese sonido que es desagradable, ese sonido que es potente, ese sonido que uno dice, ¡ay! O ese sonido que te estremece, porque a veces te pegan un bocinazo en la nuca y te hacen saltar. Es verdad. Esto de los ruidos, o sea, es algo como... es un enemigo que va todo el tiempo pasando a través de nosotros, entre medio de nosotros, y nos va enfermando y no lo vemos. Claro, nosotros siempre, cuando hablamos de contaminación, siempre lo asociamos rápidamente ¿a qué? Al humo, Exacto. La basura, las ciudades contaminadas, pero bueno, lo del ruido es terrible. Como vos decís, trae un montón de enfermedades. Un montón. Y hablando de basura, después vamos a hablar en algún otro programa del Ciamse, que lo tenemos acá nomás, y bueno, y tenemos ya problemitas graves con ese lugar, con ese basural enorme que hay en la ciudad de Buenos Aires. Eso sí. No es nada. Yo, tengo una empresa de un lado, que es este del ruido. Volvemos al ruido. Al ruido, bueno, eso, por un lado. Y después del otro lado también, que por ahí vienen y organizan fiestas sábado, desde las 5 de la mañana hasta el otro día del domingo temprano. No te imaginas, ahora entiendo la ansiedad que te produce, hasta te produce miedo la música, cómo la ponen, porque es esa música chipom, 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 papum, pap. Yo dije, mamma mía. Policía, todo el mundo. Bueno, vamos a hablar también qué es lo que puede hacer uno cuando empiezan estos faltas de respeto de los vecinos. ¿Y qué produce el ruido? Bueno, lo produce el tránsito, o sea, los autos, los motores de los autos, de las motos, de los colectivos. O sea, generalmente el 70% del ruido los producen los motores. También a veces, a mí me pasaba, tenía un departamento en el cual en primer piso, en planta baja, había un supermercado. Y el motor, o sea, había heladeras muy grandes. Me acuerdo que me contaste eso. Y el motor sí. se encendía y se apagaba todo el tiempo, más en verano. Entonces cada vez que se encendía era... eso, y vos tenías que subir el sonido del televisor, y cuando se apagaba te quedaba el televisor a las chapas. ¿Eso no te provocaba a vos irritabilidad, enojo, y por ende te pone ansiosa porque por eso no sabes me mudé. cómo, claro, por eso no sabes me cómo mudé. actuar? Sí, tal cual.
Era insoportable. Y más en verano, porque uno no puede tener todo cerrado en verano. Entonces, bueno, se torna estrés, o sea, te produce estrés. También están los ruidos de las obras públicas, de las perforadoras, las mezcladoras, las máquinas pesadas, de las obras cuando pasa que algún vecino hace alguna obra y está el martillo eléctrico, y así te vibran todas las paredes, se te caen los cuadros. Por suerte mis dos vecinos de ahora ya terminaron con las obras, así que estoy súper tranquila. Ahora, ¿a quién afecta más esta contaminación auditiva? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos mayores y a los niños pequeños. Siempre los más vulnerables son los de las puntas de las edades. Y bueno, pero es que el resto de la población va y viene, está todo el día en la calle, que va de un trabajo a otro, o bueno, hace otro tipo de actividades. Pero son los más sensibles también, aunque estés todo el día en el mismo lugar. El oído humano va de 0 decibeles a 140 decibeles y ya el daño, o sea, se produce un daño auditivo mucho antes de los 140 decibeles. ¿Por qué la conocen o se conoce por ahí como epidemia silenciosa? Este tipo de... porque evidentemente produce todo este tipo de enfermedades, los ruidos. Bueno, ya vamos a hablar de las enfermedades. No te me adelantes, Marta. Espera. Tranquila, Marta, ya vamos a llegar. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estudió esto de los ruidos durante muchísimos años sobre qué impactos traen en la salud, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que nos dice la organización es que hasta 65 decibeles es un ruido que más o menos uno lo puede tolerar y que casi no hay perjuicios en lo que es auditivo. Sí. Cuando supera los 75 decibeles, ya empieza a haber un daño significativo, y a partir de los 85 decibeles, cuando uno está expuesto, por ejemplo, más de 8 horas a estos ruidos constantes todo el tiempo, va a haber una pérdida auditiva. Y no hablemos a partir de los 120 decibeles, porque ya el ruido es ya doloroso, o sea, empieza a doler físicamente, te duelen los oídos. Y esto es importantísimo, cuando uno duerme, tiene que dormir más o menos dentro de un rango de no más de 30 decibeles en lo que es ruido. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para que uno pueda descansar. Porque cuando uno tiene, o sea, cuando hay bocinazos, cuando vivís en un lugar donde hay mucho ruido, cuando tu vecino cierra las puertas de un portazo, y hay todo ese tema auditivo, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene o sea, te vas despertando, aunque vos pienses que dormiste toda la noche plácidamente, no, te vas micro despertando. Y eso hace que no descanses bien. Para que se den cuenta, por ejemplo, una conversación como la que estamos teniendo nosotras, Martu, es de unos 60 decibeles. Ya cuando estamos en un colectivo y el colectivo está en marcha, estamos entre 85 y 90 decibeles. Y si, bueno, pasa una motoneta, una motocicleta, que es algo que suele pasar por la calle de ahí, de donde yo vivo, y están en... Bueno, eso ya pasa a los 100 decibeles. Yo vivo sobre avenida, y te imaginas lo que es a las 7 de la mañana, bocinazo, frenada. Bueno, todo eso... Una cantidad de autos impresionante. ¿Y qué pasa cuando vos dijiste esto lo naturalizamos? El cuerpo, o sea, lo que hace es el cerebro, para no que se produzca este estrés, o sea, para tratar de que uno no se ponga mal, empieza a seleccionar los sonidos y los ruidos y hace que uno como que lo naturalice, que no lo tome en cuenta. Claro. Es lo que te pasa a vos en tu casa. Sí. Tal cual, es lo que a vos te pasa en tu casa. Y cuando paseo al perro a la noche es un silencio sepulcral. Yo dije, qué maravilla, se fueron todos del barrio. Todos los empresarios, todos los que trabajan. Es un placer. Es un placer.
Y bueno, nosotras somos Buenos Aires, es la ciudad más ruidosa de América Latina. No es un dato que tengamos que ostentar, o sea, la verdad que es un récord bastante triste. No es para enorgullecernos. Avenida Corrientes supera los 80 decibeles todo el tiempo, igual que Callao en horas picos, la calle Triunvirato. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad ruidosa. Y vos me preguntaste si había alguna tipo de normativa. No, sí. la Argentina, en la Argentina hay suficientemente conciencia sobre este tema, si hay leyes, si hay algún tipo hay una ley que es la ley 1540, que la verdad no se aplica en lo absoluto. Es una ley es una ordenanza sobre los ruidos molestos, y la ciudad de Buenos Aires debería estar tomando mediciones, pero imaginémonos que hoy en día y hace años no se toman prioridades de hospitales públicos, de cosas de los niños, o sea, así que bueno, menos van a acustizar la ciudad de Buenos Aires o hacer controles. Sí, claro. Esto estamos hablando, se puede hacer hoy en día en Europa. Lo que sí podemos nosotros es ayudar con tocar menos bocina, los vecinos con hacer menos lío con cada fiesta que hacen. Si bueno, tu vecino es su cumpleaños y hace una fiesta una vez al año, está todo bien, sea, es una vez. Pero si el vecino todos los fines de semana pone la música... Eso es lo que estaba pasando, que se venían a festejar a un barrio tranquilo y obrero como es el Villa Lynch, a hacer fiestas de esas de música tecno. No. Te quedan dos caminos. O te unís a los de la música tecno. No, denuncia. O los denuncias. Denuncia. Tal cual. Vamos a denunciar. Y bueno, ese es el otro camino, o sea, denunciar los ruidos molestos. Hay que ir al municipio y denunciar qué es lo que está pasando, porque es un derecho, el silencio es un derecho, o sea, no el silencio absoluto, porque no lo vamos a tener, pero bueno, que se aplican las normas, lo mismo que pasa en un edificio. En un edificio hay normas y determinadas cosas, por ejemplo, no pueden empezar a hacer... a rasquetear como estaban los otros días, rasqueteando para pintar antes de las 7 de la mañana. A las 7, claro, a las 7 de la mañana, cuando venían estos a hacer sus fiestas, ya andaba paseando a Guaira yo en la zona de Villa Lynch. Guaira es la perra a explicar quién es Guaira. Ah, sí, a quién me va a pasear. Bueno, Guaira. Bueno, para ir cerrando este tema, los perjuicios que trae físicos, el sonido, estar continuamente invadidos por el ruido, perdón, me equivoqué, el ruido. Por el ruido es la pérdida auditiva progresiva, y es un daño en las células del oído interno que es irreversible. Una vez que perdemos la audición, no podemos volver a recuperarla. Después hay algo que es el tinnitus, que es, hicimos una encuesta en Instagram sobre si sabían que era el tinnitus. El 50% de nuestros encuestados dijo sí, sabemos qué es. Muchos de ellos dijeron lo padecemos, yo lo padezco, mi madre lo padece. Es un zumbido en los oídos. Es continuamente estar escuchando una cosa así. Tal cual. Y que se torna muy molesto cuando estamos en silencio, porque mientras estamos con música, estamos mirando la tele, estamos hablando, casi no lo percibimos, pero en el momento que nos vamos a dormir y hay silencio, ahí sí se percibe ese zumbido y es muy molesto. Y no tiene cura. Fatiga crónica. Porque nos va, o sea, esto de no poder descansar, de esto micro despertarnos, va produciendo fatigas, problemas cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud comprobó que el tema de estar expuesto a los ruidos continuos trae presión arterial, mayor riesgo de infartos y arritmias. Estamos listos.
Estamos listos, sí, tal cual. Estamos hablando de los ciudadanos de esta urbe tan grande. También trae alteraciones en el sistema inmune porque, bueno, todo este estrés sonoro crónico debilita las defensas del organismo. Y en lo psicológico, en los efectos psicológicos que trae, el estrés crónico, trae estrés crónico, ansiedad, depresión, dificultad de concentración y memoria, irritabilidad y conflictos. O sea, que exponernos a todo este mundo de ruido continuamente, la verdad es súper dañino, ¿no? Muy dañino. Además de todos los problemas que tenemos los argentinos. Es la suma. Por eso es el ruido urbano, es ese enemigo que no vemos, pero nos enferma y no nos deja sanos. Y como es la epidemia silenciosa, la que yo decía. Exacto, ahí está, la epidemia silenciosa. Por eso le decían así. El ruido es continuamente invisible. Nosotros podemos hacer algo como dejar de tocar bocina, respetar a nuestros vecinos, tratar de buscar electrodomésticos que no sean tan ruidosos, por ejemplo la aspiradora, buscar aspiradoras que no hagan tanto ruido, y bueno, ir bajando esta carga sonora. Lo bueno de todo esto es que es algo que se puede transformar. No es como otras contaminaciones que son también irreversibles, como la contaminación del agua potable, que hay muy poca agua potable en el mundo y uno la sigue contaminando, sino que esto uno puede ir reduciendo el ruido urbano y se puede llegar a revertir. ¿Buscas una oficina para trabajar? Office Center tiene la solución. Oficinas equipadas, sala de reunión, espacios listos para que trabajes cómodo y profesional. Estamos en el centro de San Martín, Peatonal Belgrano 3575. Seguinos en Instagram como @officecenter.4. Office Center, tu oficina cuando la necesitas. En un mundo de ruido, relajarte un momento puede cambiarlo todo. Momento de Reiki. Es un espacio de conexión donde la energía, la escucha y la conciencia se encuentran para acompañar tu proceso. Reiki, registros akáshicos y más, desde un lugar simple, humano y real. Búscanos en Instagram como @momento de Reiki y date ese momento. Uy, Firulai, me olvidé de tu comida. No te preocupes, en Veterinaria Maitén tenés todo lo que necesitas para tu mascota. Comida balanceada, atención veterinaria, cirugías, estudios clínicos y más. También tenés peluquería canina. Reserva tu turno al 4713-8481 o al 7710-4062. Veterinaria Maitén, Ayacucho 2944, San Andrés. ¿Hace cuánto no te regalás un momento para vos? En Majo Estética y Dermatología, tu piel es la protagonista. Limpiezas faciales, rejuvenecimiento, toxina botulínica, rellenos, depilación definitiva y mucho más. Todo pensado para resaltar tu belleza natural. Reserva tu turno al 11 27 45 11 89. Nos encontrás en Intendente Whitcomb 2729, Villa Ballester. Porque verte bien también es sentirte mejor. Majo, Estética y Dermatología. La cuarta pared, donde el arte se vuelve conversación. Lo nuevo en teatro, cine y cultura para vos. Y en la cuarta pared vamos a presentar una de las obras pareciera más prometedoras de la calle Corrientes. Y hablamos de la nueva obra de Adrián Suar. Ah, me encanta Suar. Bueno,
Él sigue trabajando la misma temática que lo que ya en programas anteriores hemos hablado de la otra obra teatral de él, que es Hijas, que también es escritor de esa obra, y ahora va a estrenar en el Teatro El Nacional Sancor Seguros una nueva obra que se llama Sotto Voce. Este estreno va a ser para el 21 de mayo y está escrita y dirigida por Mariano Pensotti. Cuando dije Pensotti me acordaba de una profesora de secundario que era Pensotti, de lengua y literatura. Bueno, la esencia de esta obra es una comedia dramática que nuevamente va a aportar a esta obra Suar problemas sobre vínculos, otro tema interesante que es poder y ambición. ¿Quiénes son los grandes protagonistas? Él es director, la produce y protagoniza, Adrián Suar. Luego está Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega. ¿Se acuerdan quién es Lorena Vega? No me acuerdo, pero me quedé tildada en Fernán Mirás, que yo adoro a Fernán Mirás. Y vuelvo a decir, si algún día, Fernán Mirás, vos estás mirando justamente Sin Correa y escucha, te queremos acá, quiero hacerte una entrevista, queremos que vengas, y si no, mandanos un audio. Es la miniserie de Envidiosa. Es la psicóloga de la miniserie de Envidiosa. Sí, es buenísimo, me encanta. Fue una revelación esta señora como psicóloga, me mato de risa. No, muy muy buena actriz, la verdad que se ha destacado. La trama, hablamos un poquito de la trama. Sebastián es uno de los personajes que lo hace Adrián Suar, y después está Claudio, que es tu actor preferido, Fernán Mirás. Son primos y socios que están a punto de concretar la venta de una empresa textil heredada de sus padres. El acuerdo que realizan es con un núcleo económico norteamericano que promete convertirlos en millonarios, que realmente ellos lo están esperando. Se nota toda esa ambición de vivir otro tipo de vida. Pero aquí van a aparecer dos personajes que son Carla Peterson y Lorena Vega, que realmente van a traer una situación controvertida y aún más de poder y ambición. Las mujeres van a problematizar esto. Bien, muy bien. Como toda mujer hay que problematizar las cosas. Bueno, este es un texto que combina humor, tensión, y realmente hay momentos que tienen giros inesperados. Sotto Voce realmente promete convertirse en uno de los títulos más convocantes para ir al teatro, para los que son amantes de las tablas y del teatro. Así que bueno, ahí estamos. Tenemos que empezar a ir al teatro. Yo en este último tengo ahora en junio, a fines de junio vamos a ir a ver a Valeria Lynch. Pero tengo que ir a ver no un recital, sino que empezar de nuevo a ir al teatro. Pero es una cuestión también económica. Bueno, viste que yo fui a ver la otra obra de Suar, me encantó, las actrices, absolutamente, la escenografía, el diálogo, cómo termina la obra. Bueno, ir a ver alguna obra de Suar también garantiza que sea muy buena, que sea de buena calidad. Debe tener algún bodrio por ahí, pero no recuerdo. No sé, te digo lo actual. Bien, yo tengo un libro para recomendar, ya que hoy estábamos con el tema, hablamos de LGTB+, de las chicas trans. Hay una mujer que se llama Camila Sosa Villada, escritora, actriz, cantante, argentina y, como dice ella, cordobesa hasta los huesos. Nació en 1982 en Córdoba La Falda y es mujer trans y convirtió su propia vida en materia de literatura. Es una de las voces más importantes y disruptivas de la literatura latinoamericana en la actualidad.
dentro de, bueno, de su infancia, ella creció en un pueblito de Córdoba y fue, bueno, se fue mudando con sus padres a distintos pueblitos, bueno, así una vida muy itinerante, y a los 15 años comenzó su transformación en Mina Clavero, que es un pueblo bastante turístico, pero bueno, pagó ese costo social, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de ser diferente, de no estar dentro de la heteronormativa, y bueno, fue bueno, socialmente muy castigada. A los 18 años se fue a Córdoba capital a estudiar, estudió comunicación social y luego estudió teatro en la UNC, Universidad Nacional de Córdoba. Para sobrevivir ejerció la prostitución, trabajó de mucama y vendedora ambulante. Sus obras, o sea, qué vida. Sí, tal cual. Y aparte ella la cuenta y no tiene historia de contar, y bueno, es espectacular. La pueden buscar. Mirá los logros. Estuvo bueno, estuvo en un montón de entrevistas, entre ellos con la negra Bernasi. Y bueno, y cuenta sin ningún tipo de tapujo, o sea, cuenta su vida sin problema. Bueno, hizo teatro, estuvo en Carnes Tolendas en el 2009, hizo cine, tele, pero realmente cuando se volcó a la literatura fue lo que la consagra, y se consagra con el libro que la lanzó al mundo, que fue Las Malas. Un libro que se publicó en el 2020 y que se tradujo a más de 20 idiomas. Es un libro que ganó varios premios y que narra la vida de travestis en un parque de Córdoba, con una mezcla de realismo, de magia y bueno, de literalmente una ternura brutal. Y el libro que yo estoy leyendo ahora, a ver si querés acotar algo, hacé lo que yo tengo que buscar el libro. Bueno, búscate el libro. Yo rápidamente, porque ya queda poquito tiempo, solamente anunciar, vieron que yo venía trabajando sobre Daniel Balmaceda y había comentado sobre el libro que fuimos a ver a la Feria del Libro, que era sobre los años locos en la Argentina, el progreso económico, el colectivo, el cine, el teatro, todo lo que significaba el progreso en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy traje para leerlo, después que Teli hable de ese libro, traje el libro de Daniel Balmaceda, pero les voy a leer, por lo menos, hoy no sé si no le voy a leer todo, pero sí, para que tengan en cuenta, es un libro que habla de historias insólitas de la historia argentina. Es otro libro de Balmaceda que tiene que ver con cuentos cortos sobre personajes, presidentes de la Argentina. Bien, y siguiendo con este libro de La traición de mi lengua, se llama, de Camila Sosa Villada. Es un libro, ahí se ve bien, ahí está. Es un libro pequeñito de 87 páginas nada más, que se publicó en el 2025. No es una novela, no es un ensayo, no es poesía, pero no sé, es todo a la vez, es prosa pura. La verdad que es muy lindo libro, te quedas enganchada, cuando lo empezás a leer querés leer más, y como dice Camila, dice la escritura como traición, toma como tema central traicionar la intimidad propia, la familiar, los secretos, y aún así escribir. Una frase que la define es que define a esta mujer, dice: ya pagué el precio, es hora de escribir lo que se me antoje, aunque no le guste a nadie. Una genia. Y a mí me gustó esa frase que te dijo tu profesora. ¿Te acordás que vos me contaste? Ah, sí, Marzatec. Que muy parecida. Usted, Marzatec, era mi profesor y no me puedo acordar, tengo que hablar con mis compañeros. Marzatec, haga su vida, que no le importe lo que diga el resto. Esa, bien definido. Tal cual. Y bueno, y cerrando, Camila Sosa Villada escribe desde un lugar
de la literatura argentina que tardó mucho tiempo en reconocerse, que es el lugar de El cuerpo travesti, el deseo sin culpas. Y bueno, y si te gusta el chusmerío histórico, sobre las historias insólitas de la historia argentina de Daniel Balmaceda, voy a perder 2 minutitos para leerte algo, uno de los capítulos, que se llama Apodos. Y dice así: Bartolomé Mitre acostumbraba pasear por el centro, vivía en San Martín y Corrientes, y trinaba cuando alguien le gritaba «¡Adiós, don Bartolo!». Domingo Faustino Sarmiento era conocido por todos como el Loco. Una mañana el presidente Nicolás Avellaneda, sucesor del sanjuanino, ingresó a su despacho con el general Roca. Adentro estaba el exmandatario Sarmiento, sentado en el escritorio de Avellaneda leyendo cartas. Ni mosqueó cuando entraron. Nicolás tomó del brazo a Julio Argentino. Lo llevó hasta una ventana como si quisiera mostrarle algo en el exterior y le dijo en voz baja: «¿Qué hacemos con el Loco?». Tampoco Avellaneda se salvaba de los motes. Para disimular esa baja estatura, el pequeño presidente usaba zapatos con bastante taco y lo apodaban Taquito. Y por su forma de caminar casi en puntas de pie, también era conocido como Chingolo o Gorrión Avellaneda. Y bueno, y te sigo contando el próximo martes para que veas cómo termina este cuento de los apodos. Muchísimas gracias. Advertencia: este programa puede provocar pensamientos libres. Y ahora vamos a dar otro giro porque nos quedan solamente 9 minutos, un poquito menos de 9 minutos. Martu, historia argentina. Historia argentina, me pongo de pie. Yo quiero saber de la escarapela, quiero saber algo de la historia argentina. No sé si voy a hablar de la escarapela, pero sí de lo que sucedió con French y Beruti. A ver, sus amigos. Porque la escarapela merece un capítulo aparte. Lo sí. Podemos hablar la semana que viene. Sí, en realidad la efeméride de hoy es 19 de mayo. Dentro de este proceso revolucionario que estamos viviendo, que estamos charlando todos los programas, tomamos el 19 de mayo como la efeméride de hoy, que es el Cabildo Abierto, cuando Baltasar Hidalgo de Cisneros es destituido de su poder. Y bueno, la realidad es que ¿qué pasaba en su primer momento? Llegaban noticias de España. Yo digo, nunca podemos hablar de la historia argentina sin saber lo que pasaba en España. Si esto lo logramos, esto que el 19 de mayo se conmemora el primer Cabildo Abierto y la exigencia de los criollos en destituir a Baltasar Cisneros, bueno, era importantísimo porque llegaba desde España las noticias de que la Junta de Sevilla decía que ya España había perdido el último bastión que apoyaba al monarca. En este caso era Fernando VII. ¿Qué había pasado? Napoleón Bonaparte entraba a España. Evidentemente se sucede ahí, que ya lo he nombrado, la farsa de Bayona, meten preso a Fernando, sube su hermano Pepe Botella, José Bonaparte, y ahí el poder de español evidentemente se diluye. Entonces, los grandes pensantes, los criollos, Mariano Moreno, Castelli, Monteagudo, que realmente eran personas que tenían otro tipo de ideología. Los morenistas estaban bien marcados, y voy a hablar de 2 morenistas impresionantes en este sentido. Estaba, bueno, como siempre aparece en el triunvirato, en el primer gobierno patrio, Juan José Paso. Bueno, todo esto venía como un hervidero impresionante en Buenos Aires. Se hacían reuniones políticas en la jabonería de Hipólito Yrigoyen. También, ¿saben dónde estaba la jabonería de Hipólito Yrigoyen? En Avenida 9 de Julio y México. También el aporte de un personaje político que eran los Rodríguez Peña, que también se hacían reuniones en la casa de él, que estaba a la altura de Callao al 800. Bueno, estaban
Pero también teníamos a un conservador, que era Cornelio Saavedra, pero lo necesitaban a Saavedra para tocarle la puerta a Cisneros y decir, queremos el cabildo abierto, vos estás destituido del poder. Y bueno, y acá sí resalto lo más importante, que es la ayuda de French y Beruti, dos personajes de la historia que si bien siempre en la lectura, en lo que nosotros festejábamos en los patios del colegio, el reparto de las cintas de la Escarapela, no fue así. Lo que repartían French y Beruti eran una cinta blanca para definir quiénes habían sido los patriotas. Ajá, o sea que, bueno, otra de las cosas que nos contaron y que no eran 100% tal cual, o sea que no repartían cintas celeste y blancas. No, la realidad es que había que la revolución que llevaran a cabo estos Domingo French y Antonio Beruti realmente convocaron a gran cantidad de personas. Eran dos patriotas que realmente ese reparto de Escarapela no era así, era para cuidar a los que venían a apoyar a la revolución. Para empezar, ambos pertenecían al denominado grupo de chisperos. También los conocían como la Legión Infernal. Y actuaban ¿y qué eran en realidad? Como ahora, eran agitadores políticos que realmente provocaron de alguna manera y que querían que se cumpliera la destitución de Cisneros. Y bueno, vamos a ver quiénes eran esos personajes. French nació en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1774. Fíjate qué bravos que eran. Hijo de un comerciante, Patricio French, y María Isabel Urriaga y Dávila. Isabel, ¿cuál fue la primera actividad que tuvo Domingo French? Cartero. Y eso le sirvió para realmente reunir a tanta cantidad y repartir invitaciones a los principales comerciantes, a los criollos, a la gente, como le dicen ahora, a la gente bien, para que vinieran a participar y que pudieran. Tenías que tener una cierta categoría para que pudieran participar de estas reuniones a cabildo abierto. Bueno, fíjate cuántas cosas hicieron Domingo French. Participaron de las invasiones inglesas. Bien. Durante la semana de mayo provocaron el derrocamiento de Cisneros con su participación. Y otra cosa que me llama la atención es cómo eran fervientes partidarios de Mariano Moreno. Se enfrenta a Cornelio Saavedra en algún momento. Domingo French tenía mucho carácter político. 5 y 6 de abril de 1811 hay como un movimiento en contra de lo que eran, ¿te acordás los triunviratos? Sí, por supuesto. Bueno, ellos eran los protagonistas y bueno, como se enoja Saavedra ante esa situación, se los manda, se los confina a la Patagonia. Pero bueno, la trayectoria, Beruti lo mismo. Beruti tenía un título universitario de Salamanca, había traído... eran instruidos, eran muy instruidos, o sea, no eran así, o sea, como decir, bueno, a la sanfazón. No, es lo mismo, y participan de los movimientos independentistas. Beruti también, que era un personaje re importante, casi al unísono, va a las diferentes campañas libertadoras, se queda a vivir en Mendoza y muere en Mendoza, Beruti. Pero bueno, fueron dos artífices fundamentales para este cabildo abierto del 19, para la destitución de Cisneros. Muy bien, muchas gracias, Martu. Bueno, ya estamos sobre el final del programa. Muy lindo. Nos han quedado un par de cosas afuera, no sé, me parece que sí, ¿no? No sé, bueno, por ahí algunos comentarios, que va a haber, por ejemplo, algo relacionado con una presentación de egiptología. Bueno, pero la próxima les contamos. Sí, para la semana próxima. Así que hoy nos vamos despidiendo, porque si no nos van a echar así nomás del estudio. Y bueno, nos seguimos, no se vayan, porque sigue Bet and Roll después de nosotras. Chau, chau, chau. Chau. Hasta la próxima, sin correa, volvemos sin pausa.